Bueno, me dicen que en la recta final de este espacio tenemos en la línea a San Juana Martínez, directora de Notimex, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. San Juana, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, qué gusto estar contigo y con tu auditorio otra vez. Saludos a Rafa también. Te molestamos porque estamos leyendo el artículo que publica la revista Contralínea de cómo la Unidad de Inteligencia Financiera estaría dándole seguimiento amplio a la ruta de varios millones de pesos del erario en Notimex, documentando una red de presuntas complicidades entre exdirectivos, exlíderes sindicales y extrabajadores, incluidos reporteros y corresponsales en el extranjero. Algo que de alguna manera confirmaría lo que has venido tú exponiendo desde que asumiste la dirección de Notimex, que hay una gran corrupción y que tu labor va enfocada en hacer una limpia en la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Una limpia, efectivamente, Vicente, que requiere pues mucha fuerza de voluntad y, por supuesto, cumplir el compromiso que hemos hecho no solamente en este cambio de gobierno, en este cambio de régimen, sino con los mexicanos, que es combatir la corrupción. Es difícil porque son estructuras que han permanecido durante décadas en ese mal endémico que a México le afectó porque casi se llevaron todo durante décadas, como digo, que es la corrupción. En el caso de Notimex, pues quiero decirte que era una cueva, la cueva de Alibaba y los cuantaladrones, porque en realidad hemos encontrado cosas que no salimos de nuestro espanto. Permanentemente desde hace 14 meses que llegamos ahí, hemos investigado documento por documento, hemos sacado las cajas de pruebas que hemos ido acumulando. Como tú bien sabes, yo llevo 30 años en el periodismo de investigación y para mí pues era, además de un compromiso, una misión a realizar. Y desde el principio hicimos la tarea, Vicente, interpusimos las denuncias a las autoridades correspondientes, tanto a la Fiscalía General de la República como también a la Unidad de Investigación Financiera, para el seguimiento del dinero mal habido, de esas decenas, podríamos hablar de cientos de millones de pesos saqueados en Notimex, en el régimen anterior, en la administración pasada. Es un reportaje de investigación que presenta Contralínea, un reportaje de investigación documentado con sus documentos fehacientes como pruebas de lo que se está haciendo en esa unidad de inteligencia comandada por Santiago Nieto. San Juana, ¿cuántas manzanitas podridas has logrado identificar y que ya no necesariamente están en Notimex? Uy, pues varios kilos de manzanas podridas. ¿Decenas, cientos? Bastantes kilos de manzanas podridas. ¿Decenas, bueno, cientos? Es importante decir que la cuantificación del saqueo durante los gobiernos del PRI y del PAN en Notimex es incuantificable todavía, pero podemos hablar de cientos de millones de pesos. Estamos hablando de métodos de corrupción muy diversos, que van desde facturas apócrifas, desde contratación de servicios con el doble o el triple de su precio real. El 90% de los contratos que tenemos hoy en día los contrataron la administración pasada de Alejandro Ramos. ¿Recuerdas? El exdirector del Financiero fue director durante 6 años, los últimos 6 años en Notimex. Entonces, hay también manejo irregular de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, gastos excesivos, incluido pues el concepto de asesorías, contratos injustificados, entre otras muchas irregularidades, Vicente, que ya irán saliendo, por supuesto. Este es el tema que a muchos no les conviene que se desvelen, ¿no? Porque en el fondo, como bien decía Epigmenio Ibarra el otro día en tu programa, que tú lo entrevistaste, el tema es la corrupción en el gremio periodístico, una corrupción que hasta ahora ha sido tolerada y aceptada, y que poco se ha investigado y condenado con
pues con consecuencias legales, jurídicas y de cárcel, ¿no? Al respecto. San Juana, ¿hay todavía manzanitas podridas en Notimex bajo tu dirección? En este momento, no. Sí. Puedo decir que con el equipo que llegamos, como te decía la vez pasada, la semana anterior, que fue más de 150 personas, pues de ellas ni siquiera el 1%, pero todas esas personas ya fueron despedidas desde hace 8 meses. Muy pronto nos dimos cuenta, ¿no?, de graves faltas al código de ética y de corrupción. Y pues fueron despedidos, ¿verdad? Porque nosotros llegamos para hacer el cambio, llegamos para hacer una transformación y lo estamos demostrando y lo estamos cumpliendo al pie de la letra, porque con eso nos comprometimos, no solamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino con todos los mexicanos. Hace un rato platicaba aquí en Sin Censura, señalaba que al final los hechos son los que hablan. Tú has hecho denuncias ante la Fiscalía General de la República, hoy Contralínea nos señala que hay un seguimiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que involucraría hasta reporteros y corresponsales por situaciones ahí, complicidades, corrupción, y lo que te han señalado a ti de presunta compra de bots y de trolls para atacar a periodistas y políticos, pues no se ha documentado de tal manera que se presente como denuncia ante la Fiscalía o ante la Función Pública, salvo que tú tengas otra información que yo no tenga. Yo te pregunto, yo te pregunto porque eres periodista, pero también eres la directora de Notimex, funcionaria. El que nada debe, nada teme. ¿Tú abrirías las puertas para una investigación a fondo acerca de estos señalamientos que se te hacen? Desde el primer día, hace pues el 12 de mayo que salió sin darnos ese derecho de presunción de inocencia, se iniciaron las investigaciones. Yo misma lo ordené a la Secretaría de la Función Pública, por supuesto. Nos interesa que toda denuncia sea investigada y esa es nuestra obligación como funcionarios y que se deslinden responsabilidades. Pero de entrada puedo decirte que ese informe, entre comillas, del ITESO, de la señora Rosana Reguillo, pues no tiene una sola prueba al respecto, ¿no? No tiene un vínculo directo que demuestre que Notimex estaba en esa compra de bots o de granjas para atacar periodistas o contrarios al gobierno. Eso es absolutamente una falacia. Y siento que tiene que ver con todo esto, Vicente, con el combate a la corrupción que estamos haciendo desde el primer día, con este cambio de paradigma de la función pública que se centra particularmente en eso, en un servicio público regido por la honestidad, por la decencia. Eso, pues a muchos no les conviene, tú lo sabes. Tú que has denunciado durante años, durante todo este tiempo, la corrupción del gremio, fíjate cómo te ha ido, ¿no? Por tener el valor de alzar la voz contra lo que consideramos como chayote o pues en este caso malversación de recursos desde el Estado, ¿no? Yo quiero decirte que en esta investigación que hace Contralínea y que publicó ayer, tiene que ver también particularmente los fondos robados desde el sindicato de Notimex, que ya no tiene agremiados dentro, y que ya no funcionaba como un sindicato. Yo respeto a los sindicatos, respeto a los trabajadores, respeto el derecho de huelga, pero eso ya es una mafia, realmente. Ese grupo ya ni siquiera se le puede llamar sindicato. Entonces, no desviemos la atención, centrémonos en nuestra misión, en nuestros objetivos, que es hacer una verdadera transformación, un cambio de régimen significa eso. Y va en nuestro puesto, va en el sueldo que nos pagan todos los mexicanos, cumplir cabalmente y hacer del combate a la corrupción nuestra misión principal, además del derecho a la información garantizado para todos y cada uno de los mexicanos, Vicente. Sin afán de amarrar navajas, ni nada que se le parezca, pero te lo tengo que preguntar. Carmen Aristegui ha estado entrevistando a varios colaboradores, ex trabajadores de Notimex. ¿A qué conclusión te lleva
que se esté entrevistando a estos personajes, hoy que se tiene una investigación con los pelos de la burra en la mano, como lo presenta Contralínea? Hay una intención directamente contra San Juana Martínez. ¿Por qué se enfocó la investigación, las entrevistas en un medio, en este presunto ataque a periodistas y a políticos, a presunta compra de bots y de trolls, que llevó incluso Artículo 19 a pronunciarse y a pedir tu suspensión, tu cabeza? Y tenemos a un Contralínea que dice, vean el cochinero. ¿A qué conclusión llegas? Pues mira, realmente no tengo idea qué intereses hay detrás, porque pues aquí hay que hablar de intereses construidos a base de organizaciones no gubernamentales, hay que señalarlo, que tienen como función básica derrocar al gobierno, criticarlo, pero también hacer una especie de golpe blando, ese golpe blando que ya se ha analizado en tu programa y en otros medios de comunicación, lo cual pretenden ciertos grupos de poder, en donde están, por supuesto, incluidos periodistas y medios de comunicación. Entonces, lo que yo tengo que decir es que fue todo un montaje y que tiene que ver precisamente con la intención de lincharme. Hubo un linchamiento, no se me respetó el derecho constitucional, el derecho legítimo al derecho, ese derecho de réplica que tenemos todos. Solamente el primer día de los 10 días que Carmen entrevistó gente, pudimos estar ahí, yo pude estar ahí, pero tampoco Artículo 19 respetó ese derecho de réplica. Hoy estamos publicando la carta que nunca nos publicó en su portal. Tampoco respetó el derecho de réplica el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, con quien pues evidentemente yo tengo una historia de denuncias de abusos sexuales de sacerdotes, pues que involucra también a los jesuitas, de abusos sexuales contra menores, que tú bien sabes que durante 20 años investigué desde que fui corresponsal en el Vaticano, y ninguno de ellos respetó la norma básica del periodismo, que es el derecho de réplica, para empezar, ¿no? No se nos permitió de antemano defendernos y decirle, mire, todo esto es una falacia, todo esto es falso. Ustedes no tienen una sola prueba que compruebe lo que ustedes están afirmando a través de entrevistas a esos extrabajadores, la mayoría anónimos, Vicente. Solamente una pequeña parte, 3 o 4, dieron declaraciones y ellos son los que están denunciados penalmente hace meses. Ellos fueron despedidos hace 8 meses. ¿Por qué hasta ahora se les entrevista? ¿Por qué hasta ahora salen? Porque saben perfectamente que la policía cibernética pues les está pisando los talones. Nosotros interpusimos las denuncias ante la policía cibernética y ante la FEADLE por ciberacoso y ciberataques. Ahí publicamos los números de denuncia penal y que están siendo investigados esos extrabajadores que pretendían pasar de victimarios a víctimas. No se vale. ¿Dónde está el respeto a la calidad moral y ética de una periodista, en este caso mío, que llevo 35 años en el oficio, en esta profesión, y ahí está mi historia, pues comprobable y totalmente regida por la ética y, por supuesto, por el respeto a los derechos humanos, Vicente. San Juana, entendí bien. San Juana, te entendí bien. ¿Te ofrecieron derecho de réplica con Carmen en Aristegui Noticias? El primer día. Yo llamé, no porque me lo ofreciera. Yo llamé para solicitarlo y el primer día de esos 10 días, pues yo participé, pero luego siguieron 10 días consecutivos diciendo una sarta de mentiras, unas cosas así como chismes de lavadero, chismes de oficina, todos dichos sin comprobar absolutamente nada, sin nada que realmente demostrara lo que estaban diciendo, Vicente. Eso no es periodismo. Cuando el periodismo carece de fundamentación, de argumentación, de pruebas, es respetable.
pero cuando carece no es respetable, digo. ¿Y por qué? Porque eso que tú estás haciendo se te puede revertir. Cuando el reportaje o lo que presentas no tiene la suficiente fundamentación y no está apegado a la verdad, eso se te revierte. Tú y yo lo sabemos como periodistas. Por eso cuidamos con pinzas, con lupa, presentar todas las pruebas de una investigación para finalmente demostrar nuestro nivel de profesionalismo y de rigor ante todo. Aquí no lo hubo, nunca, Vicente. ¿De alguna manera te está reivindicando esta investigación que publica Contralínea con documentos, con bases de lo que vienes sosteniendo, San Juana? Por supuesto, bueno, de una manera u otra es una investigación que ellos llevaban. Yo tuve conocimiento de esa investigación que estaban haciendo desde el año pasado. Ellos, Nancy es una gran periodista, está dirigido Contralínea por Miguel Vadillo, y ellos hicieron su trabajo y lo hicieron cabalmente. O sea, ellos recopilaron todo tipo de pruebas para demostrar que Notimex era una guarida de corruptos que saquearon durante décadas los dineros del pueblo, los dineros de los mexicanos, y que hemos llegado ahí para hacer un cambio y para combatir esa corrupción desde el principio hasta el final, caiga quien caiga, porque no solamente se está investigando a los líderes sindicales y a sus cómplices, se está investigando también a ex reporteros, ex directores y gente que participó de una manera u otra de este saqueo inaceptable. A eso vinimos. Dos cosas para cerrar, San Juana, si me permites. Ayer presentábamos una investigación que publica, sin embargo, MX. Tuvieron acceso a la lista de 83 viajes en el lujoso avión presidencial con Enrique Peña Nieto al extranjero, amigos, familiares. Yo me preguntaba, ¿y dónde estaban los corresponsales de Notimex para denunciar esto que a todas luces era un saqueo, un despilfarro al pueblo de México? 313 millones de pesos costaron estos viajes. Como directora de Notimex, dame tu opinión acerca del Notimex que no dijo nada. Bueno, es increíble porque eran cómplices y eran partícipes. Dentro de los casos de corrupción, de los múltiples casos de irregularidades de las administraciones pasadas en Notimex, está el de los viajes. Es un capítulo que te encantaría. ¿Por qué? Porque ahí se ve claramente cómo dieron la vuelta al mundo con 25, 30 viajes en un año. O sea, Beijing, Milán, República Dominicana, o sea, lugares en donde ni siquiera tenía justificación que el director y el líder sindical viajaran. Entonces, todos esos viajes, alrededor de 5 millones de pesos, con gastos, con viáticos, algunos que no fueron comprobados, pues demuestran que se servían con la cuchara grande, Vicente. Y no me sorprende que esto sucediera también a nivel presidencial. A ti también te quieren manchar. A ti también te quieren manchar por algo similar en un viaje a Cuba, tengo entendido, por las facturas presentadas o las pruebas de dudosa calidad. ¿Quieres decir algo al respecto? No, mira, esos datos están subidos a la ley de transparencia en nuestro portal. Nosotros cumplimos al 100% con la ley de transparencia, publicamos todos esos viajes. Nosotros hemos hecho solamente un par de viajes al extranjero, que fuimos invitados por China a una serie de conferencias en Beijing, que invitaron a dos, y yo con otra directora, y ese fue a los pocos meses de haber llegado. Era una invitación que le habían hecho meses antes, y teníamos que cumplir como parte de esa asociación de agencias de noticias del mundo. Y luego, en el caso de Cuba, fuimos invitados también por un congreso de agencias de viajes,
en ese caso en Cuba, bueno, tú sabes que hay un problema hay 3 tipos de moneda, pero todo se subió, todo está justificado, no hay ninguna irregularidad al respecto. San Juan, entonces que se investigue hasta las últimas, como diría Chayo Robles, que se investigue hasta por debajo de las piedras, que no hay nada que esconder en Notimex. Bueno, nosotros no, lo que queremos es que se investigue todo lo que se robaron en la administración pasada. Nosotros hemos llegado y hemos hecho el cambio. Tanto es así que por eso también despedimos a gente que había llegado con nosotros, pero es ni siquiera el 1%. No estamos dispuestos a tolerar el más mínimo, la más mínima irregularidad que tenga que ver con el uso de recursos públicos. Quiero decirte que nosotros hemos ahorrado el año pasado más de 40 millones de pesos que correspondían a pagos a excorresponsales que eran servidores prestadores de servicios, ya no eran corresponsales y que fueron despedidos antes de que yo llegara. 40 millones de pesos que también tiene que ver con una serie de contrataciones que se hacían de asesores, de servicios, que no eran indispensables. Nosotros nos hemos apretado el cinturón de la austeridad republicana desde el 3 de mayo que salió publicado el memorándum de instrucción de parte del gobierno federal, disminuyendo también nuestra nómina en más de un 35-40%. La verdad es que nos sentimos muy contentos porque estamos haciendo nuestra misión, la estamos cumpliendo, porque a eso llegamos, a cambiar y a transformar Notimex, a convertirla en una agencia del Estado, no del gobierno, una agencia de todos los mexicanos. Dice. Razón, el tiempo, San Juana Martínez, ¿qué esperarías del ITESO, de Rosana Reguillo, de Artículo 19, de Carmen Aristegui? ¿Una disculpa? Ojalá algún día, ¿verdad? Lo que esperaría simple y sencillamente es que se conduzcan con rigor y que antes, yo siempre pues he sido maestra de periodismo, he dado talleres, siempre cuando empiezo a hablar sobre nuestro ejercicio profesional, siempre les digo una cosa que es muy importante: el periodismo construye o destruye vidas. Nuestra misión es aportar a la construcción de un mejor mundo, de un mejor país. No venimos a destruir vidas. Y para ello se requiere los más altos estándares de ética y de rigor. Entonces, ojalá que se autocritiquen y que vean que se puede destruir vidas cuando se lanzan acusaciones sin la menor prueba al respecto. Entonces, creo que tenemos una gran misión, un gran compromiso que tiene que ver con trabajar apegados a la verdad y al rigor. Ojalá y así funcione. Te agradezco el tiempo que le dedicas a Sin Censura. Gracias por siempre tomar las llamadas de tu servidor, San Juana Martínez, y estamos al pendiente. Gracias a ti, Vicente. Sabes que siempre he reconocido tu trabajo, tu dedicación, tu compromiso, y que siempre hice una distinción enfrente del espectro de youtuberos que existe. A todos los respetamos, por supuesto, los respeto y admiro, pero en particular tu trabajo siempre se ha distinguido por esto, por darnos un espacio de libertad. Te agradezco. Gracias a todos. Gracias. Es San Juana Martínez, directora de Notimex, hablando con nosotros.